El sol se asomaba tímidamente entre los colores vibrantes de las casas coloniales, pintando de dorado las paredes desgastadas de San Miguel de Allende. La brisa suave acariciaba los rostros de los transeúntes, llevando consigo el eco de risas y murmullos. Las calles empedradas reflejaban la historia de un pueblo que aún guardaba secretos ancestrales. En esta atmósfera mágica y atemporal, Juan Carlos, un hombre de 36 años con ojos de un profundo marrón y una curiosidad insaciable, recorría los mercados locales, ansioso de absorber cada rincón de su entorno. Como un periodista en busca de verdades ocultas, Juan Carlos se había mudado a esta ciudad vibrante, atraído por su energía mística. Se detenía a observar las artesanías, a escuchar las historias de los ancianos que se sentaban en las plazas, sumido en un mundo que le parecía lleno de posibilidades infinitas. Sin embargo, esa mañana, en la plaza principal, una presencia lejana lo atrapó. Un grupo de turistas documentaba emocionado una extraña nube oscura que comenzaba a formarse en el cielo, manchando la claridad del día. ¿Lo ves, Juan Carlos?, le dijo una mujer con acento extranjero, indicando la nube con sorpresa. Es como si la naturaleza estuviera dibujando algo. Inmediatamente, el ambiente se tornó tenso. La atmósfera se cargó de una energía palpable, casi eléctrica, mientras la nube comenzaba a moverse de manera errática. Los murmullos en la plaza se transformaron en gritos de asombro cuando una figura sombría emergió del vórtice que se formaba. Era algo que desafiaba la lógica, una silueta indistinta que danzaba al son de un viento que parecía venir de otra dimensión. La luz parecía desvanecerse ante su presencia y un escalofrío recorrió la espalda de Juan Carlos. Con su corazón latiendo fuerte, supo que debía capturar ese momento. Sacó su cámara, tembloroso pero decidido. Sin embargo, cuando el obturador hizo clic, la figura se desvaneció en un parpadeo, dejando solo un rastro de oscuridad en el aire. Lo que había visto no era un simple fenómeno meteorológico, era algo más, algo que retaba su entendimiento de la realidad. La multitud comenzó a dispersarse, aún comentando lo que acababan de experimentar. Juan Carlos se sintió impulsado a investigar, a profundizar en ese misterio que había roto la monotonía de su vida cotidiana. Al regresar a su casa, el eco de la aparición resonaba en su mente. No podía ignorar lo que había presenciado, sentía que aún había más capas de esta realidad por descubrir. Ahora, en el silencio de su habitación, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando un viejo libro de leyendas que había comprado en uno de sus paseos. Abrir ese libro pareció un acto sagrado. Los relatos sobre espíritus y portales entre mundos clamaban su atención. ¿Y si esa nube, esa figura opaca, fuera un portal a un conocimiento antiguo? ¿Qué secretos ocultos podrían develarse? La noche caía en San Miguel de Allende, y la curiosidad ardía en el alma de Juan Carlos como una llama indomable. Con el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos, comprendió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. En esa penumbra, una voz interior susurraba que el camino hacia la verdad apenas comenzaba, y que detrás de cada sombra siempre hay una luz aguardando ser reconocida. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado, pero en el interior de Juan Carlos las nubes de la inquietud permanecían. Mientras se sentaba en la mesa para desayunar, su mente danzaba entre la comida y las visiones de la noche anterior. La figura en el vórtice no abandonaba su mente, cada vez más presente, como un eco de antiguas verdades ocultas. Con un impulso repentino, decidió que debía hablar con alguien que pudiera ayudarle a desentrañar el misterio. Atravesando las empedradas calles de San Miguel, se dirigió a la librería del pueblo, un lugar conocido por su aura mística y su vasta colección de textos antiguos. Allí encontró a Clara, una bibliotecaria de opiniones afiladas y mirada profunda, con la que había compartido horas de conversaciones sobre lo paranormal. Pero esta vez, Juan Carlos no quería intercambiar anécdotas, necesitaba respuestas. «Clara», comenzó agitado, «anoche vi algo.
En la plaza apareció una figura, un vórtice, no sé cómo explicarlo. Era como si el cielo hubiese cobrado vida. Clara lo miró atentamente, sus ojos entrecerrándose en un gesto que podría haber sido tanto de escepticismo como de comprensión. Tomó un sorbo de su café y durante un breve silencio evaluó sus palabras. Juan Carlos, este tipo de fenómenos no son tan inusuales como parecen. Hay relatos antiguos que hablan de portales y mensajes de otras dimensiones. El corazón de Juan Carlos se aceleró. Había una chispa de validación en las palabras de Clara que lo llenaba de esperanza. Pero Clara continuó, y con cada frase la realidad comenzó a tambalearse. Sin embargo, añadió, su voz suave pero firme. Hay fuerzas que a veces no podemos comprender, y ciertos encuentros pueden traer no solo conocimiento, sino también peligros. Debes tener cuidado. A pesar de la advertencia, Juan Carlos se sentía cada vez más atrapado por su curiosidad. Mientras Clara hablaba, recordó los antiguos relatos que había leído la noche anterior. Siluetas en sombras, portal a otro mundo, seres de luz y oscuridad. Nunca había creído plenamente en esas historias, pero algo profundo dentro de él se resistía a negarlas. Juan Carlos se sintió impulsado a buscar. Ni siquiera se detuvo a pensar en los posibles riesgos. Su mente, el deseo de entender, lo consumía. Decidió consultar con un amigo de la universidad, Jorge, que era estudiante de física y siempre había sido un pensador lógico. Parecía el antídoto perfecto para aquel miedo que comenzaba a florecer en su interior. Se encontraron en un café cercano. El murmullo de las conversaciones y el aroma del café fresco sirviendo de telón de fondo para el encuentro. Juan Carlos narró su experiencia, la figura en el vórtice y su interrelación con lo desconocido. Jorge escuchó con atención, pero su rostro no mostraba el asombro que Juan Carlos esperaba. «Mira, Juan Carlos», dijo Jorge tras un momento de reflexión, «no puedo decirte que no experimentaste algo inusual, pero también puede haber explicaciones racionales. Tal vez te jugó una mala pasada la luz y el efecto de la atmósfera». Las palabras de Jorge resonaron como un eco en su mente, pero Juan Carlos sintió que no podía aceptar esa explicación. ¿Acaso su propia experiencia era tan fácilmente transformable en un fenómeno natural? La duda y el conflicto empezaron a tomar espacio en su corazón. Sin embargo, el día continuó. A medida que se adentraba en sus rutinas, comenzaron a surgir más incidentes inexplicables. Un susurro en medio de la noche, luces que parpadeaban sin razón. Extraños sueños que lo llevaban de regreso a la plaza y al vórtice. La tensión entre su deseo de comprensión y la lógica racional se intensificaba cada vez más. Aquella tarde decidió revisar los archivos de la biblioteca. Con los libros abiertos ante él, comenzó a descubrir relatos de antiguos pueblos indígenas que hablaban de la dualidad entre el mundo tangible y el espiritual, de la intersección entre vidas y experiencias. Leyendo esas páginas amarillentas, Juan Carlos sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada palabra, la falta de certeza se transformaba en una neblina confusa que lo rodeaba. Una noche, mientras revisaba un artículo sobre fenómenos paranormales en el área, encontró una mención acerca de los vigilantes, seres que, según los antiguos relatos, aparecían en tiempos de gran transición espiritual. Su corazón entró en un frenesí al pensar que la figura en el vórtice podría estar relacionada con aquellos seres que acompañaban las transformaciones del alma y de la conciencia. Esta revelación lo dejó inquieto. Era como si el hilo de su vida estuviera siendo tirado por fuerzas que no comprendía del todo. Mientras más investigaba, más se intensificaba su deseo de descubrir. Sin embargo, dentro de esa búsqueda también existía un eco distante de advertencia, algo que le decía que debía tener cuidado con lo que deseaba. Estaba claro que lo que había visto no era un mero fenómeno de la naturaleza.
Pero entre la racionalidad de Jorge y la intuición de Clara se encontraba en un punto crítico de su vida, y en ese hilo delgado entre la razón y lo desconocido, la verdad comenzaba a vislumbrarse, aunque oscura y llena de preguntas. Así se dio cuenta, mientras cerraba un libro antiguo, que el misterio apenas empezaba a revelarse, y con un latido firme en su pecho, comprendió que cada sombra traía una oportunidad de luz, y que era solo cuestión de tiempo para que pudieran verse finalmente en la danza de lo que es y lo que podría ser. Danzando entre el asombro y la duda, Juan Carlos se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía únicamente a sí mismo. Estaba entretejida con fuerzas más grandes y debía elegir entre abrazar el camino de la búsqueda o permitir que la sombra prevaleciera. Su corazón, latiendo fuerte, le susurraba que ya nada sería igual. La luz del amanecer entraba a raudales por la ventana del pequeño estudio de Juan Carlos, iluminando los libros apilados que atestiguaban su incansable búsqueda. Pero por dentro su mente se debatía entre la razón y el misterio que lo había envuelto. Había decidido que, para poder avanzar, debía buscar la opinión de expertos. La voz de la lógica se alzaba en su mente, demandando una explicación para lo que había experimentado. Con el corazón acelerado y una ligera sensación de inquietud en el estómago, se dirigió a la Facultad de Ciencias de la universidad. En el camino, la multitud de estudiantes lo rodeaba, ajenos a su tormenta interna. Al llegar, se sintió abrumado por la cantidad de pájaros en jaulas de cristal, criaturas magníficas que, hasta ese momento, nunca había notado. Era como si su percepción se hubiera agudizado, cada sonido, cada movimiento resonando en su interior como si el universo le hablara. Primero se encontró con un profesor de física, el doctor Emiliano Mendoza, un hombre conocido por su visión crítica y escéptica del mundo. En su oficina, decorada con mapas estelares y modelos atómicos, Juan Carlos compartió su experiencia. El doctor Mendoza, de mirada inquisitiva y manos arrugadas, escuchó pacientemente mientras tomaba notas en una libreta desgastada. «Tienes que entender», comenzó el doctor Mendoza, «que los fenómenos naturales a menudo tienen explicaciones fundamentadas. No debe uno dejarse llevar por la emoción, Juan Carlos». Él tomó un sorbo de su café. «¿Qué viste exactamente?» Juan Carlos se esforzó por describir el vórtice, la figura sombría y la energía que había sentido. Sin embargo, cada palabra parecía disolverse en el aire, como si la lógica del doctor Mendoza intentara atrapar lo inacible. Finalmente, el profesor soltó una risa nerviosa. «Me parece que te has dejado llevar por tus emociones. Es natural en una mente inquisitiva, pero la ciencia requiere pruebas, datos, documentos». La tensión creció en el pecho de Juan Carlos. La voz de Jorge resonaba en su mente. «Es solo la ciencia, debemos ser racionales». Sin embargo, intervenía entonces la voz gutural de Clara, llena de intuición. «La verdad reside más allá de la lógica». La frustración lo invadió y una mezcla de asombro y ardor se apoderó de él. Poco después, se enfrentó a un grupo de periodistas científicos en el café de la facultad. Conversaciones burbujeantes llenaban el aire. Y entre risas y charlas, Juan Carlos compartió su relato. La reportera Ana Malagón, conocida por su escepticismo y su desfile de pruebas, se inclinó hacia él con interés. «Me gustaría investigar más sobre esto», dijo, con leve preocupación en su voz. «Pero hay algo que debes saber. Estos fenómenos paranormales son fácilmente desmentidos cuando hay un análisis serio detrás. Tienes que estar preparado para las respuestas que recibas». El corazón de Juan Carlos latía con fuerza. Se dio cuenta de que, a medida que se acercaba a más personas, el ecosistema de debate crecía mientras la realidad se desdibujaba. La necesidad de aprobación científica hacía eco en su mente, pero, tras cada conversación, el peso de su experiencia lo sumía en fragmentos de duda. Después de días de búsqueda, Juan Carlos se encontró en una profunda crisis emocional. Había visto el vórtice, sentido aquella energía desconocida, y aún así, la lógica parecía capaz de borrar su experiencia.
Se enfrentó a noches de insomnio, donde las sombras en su habitación parecían cobrar vida y le susurraban secretos arcanos. Al borde del abismo de la ansiedad, se asomó a la terraza de su casa, donde el viento frío golpeaba su rostro. Hacía mucho que no se sentía tan pequeño y perdido. Mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente, algo se rompió en su interior. En medio del silencio que lo rodeaba, un pajarillo comenzó a cantar. La melodía era pura, celestial. En ese instante, Juan Carlos comprendió que su búsqueda no necesitaba validez para ser real. Tal vez las verdades más profundas no se encontraban en datos y números, sino en la experiencia misma. A medida que la primera luz del día comenzaba a romper la oscuridad de la noche, un rayo de comprensión iluminó su confusión. Su experiencia contaba, su esencia importaba. La búsqueda de la verdad era un camino hecho de innumerables sombras y luces. Podía abrazar esa incertidumbre y ver más allá de la lógica. Con esta nueva perspectiva, Juan Carlos decidió dar un paso más allá en su viaje. Debía profundizar en los misterios de los vigilantes. Un legado antiguo que clamaba por ser descubierto aguardaba por él. A través de las páginas amarillentas de la historia había un escenario sagrado, y allí tal vez las respuestas lo buscarían a él. Mientras cerraba la puerta de su casa, un viento fresco lo empujó hacia adelante, como si invocara a su espíritu heroico, mientras daba el primer paso hacia un destino que ya no le pertenecía solo a él. El viaje apenas comenzaba, y el eco latente de lo desconocido lo aguardaba cada vez más cerca. La claridad de su visión lo llevó a un camino más grande que su propia búsqueda, abriendo un nuevo capítulo de revelación en la compleja trama de su vida. A medida que Juan Carlos cruzaba el umbral de la biblioteca, una sensación de reverencia lo envolvió. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos que contaban historias de civilizaciones pasadas, de mitos y leyendas que parecían susurrar al oído de los curiosos. Lurgado por la curiosidad, se acercó al primer estante que encontró a su paso, recorriendo con la yema de sus dedos la espina de los libros, como si tocara las fibras del tiempo. La misión de encontrar revelaciones sobre los vigilantes le dio un nuevo sentido a su vida después de las profundas reflexiones nocturnas. Con cada paso, el eco de sus pasos resonaba en la sala, como un recordatorio de que había venido a buscar algo más que información. Venía en búsqueda de la verdad que salía de su propia experiencia. Mientras se sumergía en los textos, el aroma a papel viejo y el silencio reverencial creaban un ambiente propicio para la reflexión. El primer libro que llamó su atención estaba encuadernado en piel y llevaba grabado un símbolo que no reconocía. Al abrirlo, fue recibido por un mar de ilustraciones y escritos en un idioma antiguo. Las páginas revelaban relatos sobre seres de otras dimensiones que observaban y guiaban a la humanidad, conocidos como los vigilantes. Juan Carlos sintió un temblor en su interior, como si cada palabra le hablara de su propia vida. Era evidente que había un hilo invisible que conectaba su presente con esas narraciones de épocas pasadas. Un sonido suave interrumpió su concentración, una hoja que caía de un árbol en el jardín interior. Se asomó por la ventana y vio un pájaro que, con elegancia, se posaba sobre las ramas. Una idea fugaz se dibujó en su mente. ¿Acaso también él había sido vigilante en su propia experiencia hacia lo desconocido y lo espiritual? La búsqueda continuó durante horas, y cada libro destapaba más interrogantes. En un rincón distante encontró un dossier titulado Relatos de la Sabiduría Ancestral. Al hojearlo, sus ojos se encontraron con un símbolo similar al que había visto en el libro de piel. La imagen parecía cobrar vida, revelando un mapa que conducía a un lugar misterioso en las montañas de Oaxaca.
Un templo olvidado donde los ancestros parecían haber realizado rituales de conexión con los vigilantes. Mientras copiaba el contenido, los sentimientos de asombro y miedo comenzaron a entrelazarse. Unos días atrás, Juan Carlos había sido un hombre escéptico, un pragmático que se aferraba a la lógica. Pero ahora su corazón palpitaba con la promesa de descubrir un fragmento de su propia historia. Sabía que no podía ignorar la urgencia que sentía, como si de alguna manera los antiguos lo estuviesen llamando. No obstante, su mente, en conflicto, empezó a cuestionar si lo que experimentaba era un delirio o un paso hacia la verdad. Una voz interna, cínica, le decía que podía ser solo un juego de su imaginación, alimentada por el insomnio y la soledad. Esto lo llevó a la confrontación con su propia racionalidad, planteándose la posibilidad que el conocimiento académico pudiera equilibrar su experiencia espiritual. Fue entonces que decidió compartir su hallazgo y buscar el juicio de una autoridad, un profesor de antropología que había dedicado su carrera al estudio de las leyendas y tradiciones prehispánicas. El Dr. Renan era conocido por su escepticismo, pero también por su apertura a lo inexplicable. Juan Carlos sabía que preferiría escuchar la opinión del Dr. Renan antes de aventurarse más allá de la lógica en busca de respuestas. Finalmente, encontró al profesor en su oficina, rodeado de textos y objetos curiosos. La oficina olía a café y a libros viejos. Juan Carlos sintió el peso de la expectativa mientras compartía sus descubrimientos sobre los vigilantes y el misterioso mapa. El Dr. Renan escuchaba pacientemente, su mirada escudriñando a Juan Carlos como si necesitara descifrar la verdad oculta detrás de su relato. Juan Carlos, dijo el profesor finalmente, hay muchas leyendas sobre seres que han guiado a los humanos a lo largo de la historia, pero debemos diferenciarlas de las fantasías contemporáneas. Con cada palabra Juan Carlos sentía una mezcla de asombro y desilusión, como si el mundo que había considerado sagrado se estuviera desmoronando en fragmentos de lógica. Es posible, continuó el Dr. Renan, que estas historias contengan un núcleo de verdad abstracta, pero deberías tener cuidado de no perderte en la búsqueda. Los archivos de la historia son como espejos y a veces lo que vemos en ellos son reflejos distorsionados de nuestra propia realidad. Con una profunda exhalación, Juan Carlos se sintió invadido por la duda en la que había estado navegando. ¿Podría haber una verdad en la experiencia que lo llevase más allá de lo racional? Pero a un nivel más íntimo, Juan Carlos comprendió que su experiencia, su viaje, era tan legítimo como cualquier relato antiguo. Podía ver cómo aquellos antiguos mitos se entrelazaban con su historia y se negaba a desestimar aquella conexión. Sin embargo, la lógica la había roto. Sabía que esto era un precipicio. Y al apoyarse en el velado abismo de la duda, Juan Carlos sintió que su búsqueda había escalado a un plano donde la realidad y el mito estaban en constante fusión. El rocío de la tarde comenzó a ingresar por la ventana. El viento mingitorio le acarició el rostro. Se dio cuenta de que la distancia entre lo conocido y lo desconocido era un espacio estrecho, una línea que él había comenzado a cruzar. Con la certeza de que su viaje apenas comenzaba, dejó la oficina del Dr. Renan, el mapa estrechamente guardado en su pecho, llevando consigo la convicción de que las verdades más profundas se encuentran en la fusión de la experiencia vivida y la historia compartida. La verdad, pensó, no siempre necesita ser validada por la lógica. A veces solo puede ser sentida, vivida y recordada. Aquel día, su corazón latía con más fuerza que nunca. Había decidido emprender un viaje hacia el pueblo de Janitzio, un lugar rodeado por el espejo del lago Pátzcuaro, donde la cultura purépecha aún permea cada rincón, un rincón lleno de tradiciones que entrelazan la espiritualidad con lo natural. En la mente de Juan Carlos, el mapa que había obtenido del Dr. Renan parecía cobrar vida. No era solo un documento, era un llamado, un trascender hacia lo antiguo y lo ancestral.
Las calles del pueblo eran estrechas y empedradas, salpicadas de elocuentes muros que contaban historias en cada grieta. Las pequeñas embarcaciones de madera surcaban las aguas tranquilas, sus remos creando un suave rompecabezas de ondas sobre la superficie. A medida que se acercaba a la isla, una sensación de conexión se apoderaba de él, como si las almas de sus antepasados lo estuvieran guiando hacia allá. El clima era fresco, con un viento suave que llevaba consigo el olor a océano y tierra. Juan Carlos subió a la cima de la colina, donde se erguía el famoso monumento de José María Morelos. Desde aquel mirador podía ver la inmensidad del lago y los pueblos circundantes, como si cada uno representara un fragmento de su propia historia. Ahí, isolado en la vastedad de la naturaleza, sintió que el velo entre su realidad y lo espiritual era casi palpable. El chamán local, un anciano de rostro curtido por el tiempo y de ojos profundos, se acercó a él. Su nombre era Taricho, y se decía que él podía dialogar con los ancestros. La sabiduría de Taricho, transmitida con tono suave pero firme, resonó en Juan Carlos. Para entender la verdad, joven, primero debes buscar dentro de ti. El camino no es solo hacia afuera, se ubica en la esencia del ser. Con esas palabras pesando en su corazón, Juan Carlos acompañó a Taricho a un claro sagrado al amanecer. La naturaleza parecía esconderse detrás de cada hoja, cada susurro del viento. Allí, bajo la sombra de un roble viejo, comenzaron un ritual de conexión. Juan Carlos debía ofrecer un símbolo de su vida, un pequeño cristal que había encontrado durante su búsqueda. Al entregarlo a la tierra, sintió la entrada de un nuevo aire, un aire impregnado de memorias ancestrales. Durante aquella ceremonia, el tiempo parecía desvanecerse. Un profundo trance lo invadió, llevándolo a un estado más allá de lo físico. En ese ir y venir de sombras y luces, comenzó a recordar fragmentos olvidados de vidas pasadas, como si las capas de su ser anterior se presentaran, susurrándole secretos que habían permanecido silenciados por siglos. Los ecos de otra época danzaron en su mente, visiones de su entorno lo abrazaban en un abrazo místico, revelando la interconexión de cada existencia en el universo. La sabiduría ancestral reside en ti, hijo de la tierra. Escucha, siente, le dijo Taricho mientras lo mantenía anclado en aquel viaje cósmico con su voz reverberante y sosegada, como un torrente. Las revelaciones lo chocaron como olas abrazando a una roca. Una de ellas resonó con mayor fuerza, el concepto de ciclo eterno de vida y muerte. Comprendió que ninguna experiencia, ni su búsqueda de respuestas, era en vano. Cada paso dado lo conectaba con sus ancestros, con sus mitos, con el flujo interminable del tiempo. La realidad de su búsqueda ahora parecía entrelazarse con las raíces de su identidad. De repente, en medio de esa experiencia casi etérea, una imagen emergió con fuerza. Vio ancianos danzando bajo la luz de la luna, figuras que parecían fluir con las estrellas. Sus corazones latían al ritmo de una música ancestral que solo él podía oír. Cada nota tejía un hilo invisible entre el pasado y el presente. En un momento de profunda iluminación, llegó a una conclusión brutalmente clara. Todo su viaje había sido guiado por las corrientes de la conciencia colectiva, una sabiduría universal que vibraba a través del tiempo. Eran tradiciones olvidadas, pero nunca muertas, y resurgían a él como torrentes de luz. También entendió que debía continuar la labor de los ancestros. No solo él había sido llamado, sino también un linaje de buscadores, de soñadores entretejidos en un vasto tapiz. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Juan Carlos se sintió transformado, ligero como el viento. Sus ojos se abrieron a un mundo que vibraba con significado, donde lo espiritual y lo tangible coexistían en una danza sagrada. La naturaleza cantaba a su alrededor, el lago reflejaba los secretos que habían existido por milenios.
Por primera vez, podía ver el hilo de su existencia en el vasto entramado del cosmos. Regresó a su realidad, pero era diferente. Ya no era el niño perdido, sino un custodio de secretos ancestrales. Cada paso que daba resonaba con el eco de lo eterno. Comprendió que su viaje no estaba solo en busca de respuestas, sino en la aceptación de su papel en la historia. Cada alma es parte de una sinfonía universal, y su propio canto se unía a la melodía del todo. Con el corazón lleno de fe y propósito, Juan Carlos se despidió de Taricho, quien lo observaba con sabiduría y respeto. El anciano le dijo: «El camino del conocimiento jamás termina. Lleva contigo esta luz, y la luz te guiará en tu camino». Con aquellas palabras, Juan Carlos partió, sintiendo la fuerza de su legado pulsando en su ser. La búsqueda había dado un giro sagrado. Lo que había empezado como un anhelo de verdad se transformó en un viaje hacia la conexión con su esencia, y lo que le esperaba era un universo vibrante de posibilidades aún por descubrir. Fin del bloque E. A bruma matutina se dispersaba lentamente sobre el lago de Aguacatal en la mañana del 13 de abril de 2023. La luz del sol penetraba suavemente entre los árboles, pintando sombras alargadas que danzaban en la orilla. Juan Carlos, ahora un custodio de secretos ancestrales, se encontraba en la encrucijada de su vida. La búsqueda del conocimiento, que antes lo había llevado por caminos inciertos y oscuros, se había transformado en un viaje de autodescubrimiento. A medida que caminaba por el sendero bordado de flores y hojas, su mente viajaba a la ceremonia, evocando cada palabra de Taricho, cada revelación. Las enseñanzas de su mentor resonaban en su interior como un eco sagrado. No solo había adquirido conocimientos sobre su linaje y la cultura de sus antepasados, había llegado a entender el profundo tejido de la conciencia colectiva que unía a todos los seres humanos, la vibración que interconectaba sus almas. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba. Una noche, mientras se sumía en un sueño profundo, fue visitado por visiones. En ellas, un objeto antiguo, un cálice dorado, aparecía repetidamente ante él. Su superficie relucía como si guardara secretos ocultos. En el último sueño, un mensaje resonó en su mente. El cáliz es la llave, busca y encontrarás tu verdadero propósito. La insistencia de esta imagen lo aturdía. Su mente, ahora inundada de preguntas, se debatía entre la fe y la duda. Días después, decidió emprender una nueva búsqueda. El eco de su conexión con el legado de los ancestros aún reverberaba en cada fibra de su ser. Desde la aldea, José, un amigo cercano, se unió a él en esta travesía. El ambiente a su alrededor cambiaba y la atmósfera se cargaba de una energía palpable. Cada paso resonaba con los susurros de aquellos que habían recorrido el mismo sendero siglos atrás. A medida que avanzaban hacia el corazón de la montaña, Juan Carlos recordó las palabras de Taricho que resonaban en su mente. El conocimiento del pasado vive en nosotros. La naturaleza, con su majestuosidad serena, era tangible, un testimonio de lo que había sido, callados guardianes del tiempo. Al alcanzar una cueva oculta tras un torrente de agua cristalina, la ya familiar energía espiritual pareció intensificarse. Se acercaron a la entrada, presintiendo que dentro se hallaban las respuestas que tanto buscaban. Las paredes de la cueva estaban adornadas con antiguos símbolos que parpadeaban a la luz de las antorchas encendidas. Juan Carlos sintió que cada trazo estaba cargado de sabiduría ancestral, historias que anhelaban ser recordadas. Al adentrarse, una claridad sobrenatural invadió la cueva. Un resplandor dorado parecía brotar de un rincón, atrayéndolos. Al llegar, descubrieron un altar tallado en piedra, en el centro del cual descansaba un cálice dorado. Su belleza era imponente, pero aún más asombroso era el pulso luminoso que emanaba de él, como si alguna esencia viva residiera en su interior.
«Este es el cálice de nuestros ancestros», susurró José, maravillado. En ese instante, Juan Carlos experimentó una oleada de conexión. Su corazón latía en sincronía con el cálice, como si sus antepasados le hablaran a través de él, comunicándole el fragmento que le faltaba en su búsqueda, la pieza del rompecabezas finalmente encajada. Al levantar el cálice, una energía envolvedora de paz y unidad lo inundó. Visiones de días antiguos danzaron ante sus ojos, ceremonias, risas, lágrimas y un sinfín de emociones humanas. Se sintió, por primera vez, como el nexo entre el pasado y el presente. Sin embargo, la paz pronto se transformó en inquietud cuando una sombra oscureció el resplandor del altar. Una figura emergió desde el fondo de la cueva, un ser que parecía materializarse desde las mismas rocas, de facciones duras y mirada intensa. Era un guardián, un protector del secreto que el cálice albergaba. «¿Por qué habéis venido aquí?», resonó su voz en la penumbra, profunda y retumbante. El cálice guarda el legado de un poder antiguo. Solo aquellos que demuestren valía podrán acceder a su sabiduría. La tensión se palpaba en el aire. El desafío desató un nudo en el estómago de Juan Carlos. La presencia del guardián representaba el antagonista racional en su búsqueda. La lógica de su emoción se enfrentaba a la certeza del poder. Con determinación, Juan Carlos respondió: «Venimos en búsqueda de conocimiento, de nuestra verdad. Queremos entender qué papel desempeñamos en la historia de nuestros ancestros». El guardián lo observó, evaluando el peso de sus palabras. Una serie de pruebas se iniciaron, cada una diseñada para desafiar no solo su conocimiento, sino su integridad, su coraje y su capacidad de amar. Con cada prueba superada, la conexión con su linaje se hacía más fuerte. La revelación de su legado se iluminaba en su mente, mientras su corazón se drenaba de miedo y se llenaba de amor. Al concluir la última prueba, Juan Carlos se encontró de pie frente al guardián, cuya expresión había cambiado de desconfianza a reverencia. «Has demostrado que eres digno. El conocimiento que adquieras del cálice no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. Lleva esta luz contigo y recuerda que la verdadera sabiduría está en compartirla». Con esas palabras, el guardián se desvaneció, dejando a Juan Carlos y a José en un silencio contemplativo. Con el cálice en mano, Juan Carlos dio un paso hacia el futuro. En su corazón, sabía que estaba a punto de vivir una transformación trascendental, un viaje que resonaría a través de generaciones. Las palabras del guardián reverberaban en su mente como una profecía. Con cada respiración, con cada latido, supo que su vida había cambiado para siempre. La búsqueda del cálice no solo le había revelado su pasado, sino que ahora lo guiaba hacia el futuro. Con una sensación de plenitud y propósito, Juan Carlos se dirigió hacia la luz de la salida de la cueva, el cálice resplandeciendo con el fulgor del amanecer que los esperaba. La aventura apenas comenzaba, y él estaba listo para aceptar su papel en el vasto tejido de la historia. La cueva se desvaneció detrás de Juan Carlos y José, mientras se adentraban en la luz dorada del amanecer. La frescura del aire matutino contrastaba con el calor que había sentido en el interior, como si la naturaleza misma celebrara su revelación. La serenidad del paisaje que los rodeaba, custodiado por montañas antiguas y ríos murmullantes, les hacía sentir que la historia de sus ancestros susurraba en el viento, llevándolos hacia un futuro que parecía ahora más claro. El cálice que Juan Carlos sostenía con firmeza brillaba como un faro en sus manos, proyectando destellos de luz que danzaban en el suelo. Era un objeto de gran poder, pero también de imponentes responsabilidades. Caminando por senderos floridos, sus pensamientos se entrelazaban con la voluntad del universo, mientras reflexionaba sobre las enseñanzas del guardián.
Lleva esta luz contigo, resonaba en su interior como un mantra, una llamada a la acción. José, a su lado, rompió el silencio vital. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo compartiremos esta luz? Su voz, llena de curiosidad y un toque de inquietud, lo llevó de regreso a la realidad de su existencia cotidiana. Juan Carlos, sintiendo la vibración de su propia voz, contestó con determinación. Lo primero es entender el conocimiento que hemos adquirido. Debemos estudiar cada símbolo, cada palabra grabada en la historia que llevamos dentro. Solo así podremos llevar el mensaje correcto al mundo. Con nuevas perspectivas, se dedicaron a investigar el significado del cálice, identificando sus inscripciones y patrones. Durante días y noches, viajaron a las bibliotecas de su ciudad, consultando textos antiguos, conectando las piezas de un rompecabezas que parecía haber estado delante de ellos todo este tiempo. A través de estas exploraciones, descubrieron que el cálice simbolizaba un vínculo ancestral que trascendía el tiempo, un enlace con fuerzas de creación y sabiduría. La búsqueda no fue fácil. Muchas veces, el escepticismo de quienes los rodeaban se hizo evidente. Miradas de duda y comentarios sarcásticos surgieron en la comunidad. Un periodista local, conocido por su afán de desmentir lo místico, argumentó que todo era pura invención. Los mitos son para los que no pueden enfrentar la realidad, decía con desdén, poniendo en tela de juicio su labor. La tensión emocional se intensificaba, como si los ecos de la cueva les advirtieran de un obstáculo que debían vencer. Sin embargo, Juan Carlos se aferró a la verdad en su corazón. En su frente podía sentir el roce del futuro prometedor, un futuro que requería valentía. Un día, mientras se encontraba inmerso en la lectura de un texto místico, una sensación de profunda conexión lo atravesó. Las palabras parecían resonar con la vida misma, un recordatorio de que los verdaderos guardianes del conocimiento eran aquellos que lo llevaban en el alma, dispuestos siempre a defenderlo. Finalmente, un encuentro transformador con miembros de su comunidad emergió, donde Juan Carlos y José presentaron sus hallazgos. En una reunión rodeada de incertidumbre y escepticismo, compartieron la esencia del cálice. Las primeras reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudían, otros reían, pero él supo que su historia requeriría tiempo y coraje para ser aceptada. En el rincón de la sala, una anciana con ojos llenos de sabiduría alzó la mano. ¿Y si esta luz que traen es un regalo para todos nosotros? ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer para mantener el legado? Su voz reclara, como una campana que rescata la verdad de 1000 ecos. El murmullo del público se detuvo. Juan Carlos, sintiendo el peso de su mirada y el potencial de su declaración, tomó una respiración profunda. Estamos dispuestos a viajar, a aprender y sobre todo a compartir. Este es solo el inicio de una gran revelación. Juntos podemos reescribir nuestra historia. La sala reflejaba un instante de esperanza, y en ese momento Juan Carlos comprendió que su viaje había comenzado realmente. El cálice era más que un objeto, era un símbolo de unidad, de renacimiento y del poder colectivo que poseían. ¿Serían capaces de abrazar esta luz y compartirla sin miedo? En ese espacio, el eco de su voz no solo resonaba, iluminaba caminos que llevaban a una promesa de paz y despertar. En el silencio que siguió, una nueva historia empezaba a tejerse, una trama donde el amor y la conexión eludirían el escepticismo, donde la sabiduría ancestral y la juventud unían fuerzas para un futuro radiante.